¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es. Este es. Ya. Tenemos acá, por ejemplo, una serie de años del 2010 al 2014, donde la producción se muestra de esta manera, los valores en unidades, todo es unidades. Las importaciones por año son estas, que se muestran en el cuadro. Las exportaciones, las pérdidas de comercialización sobre el 2% sobre la producción, y los inventarios al final de año se registraron estos valores: 10, 15, 8, 4, 2. A final de año en depósitos, en almacenes. Ya. No tenemos ningún problema en encontrar los valores del consumo aparente, porque es los valores de producción más las importaciones menos las exportaciones nos darían este valor. ¿Ya? 580 menos 50, 530, 470 más 70, 540 menos 60, 480, y así, utilizando estos tres ítems, encontramos el consumo aparente. A veces dificultades con el consumo real. ¿Por qué? Al consumo aparente le debemos restar la pérdida de comercialización, si es sobre la producción el 2%, 10 unidades, ya que serían 520, y este año del 2010 teníamos en inventarios 10 unidades. Si en inventarios o almacenes hay 10 unidades, ¿qué significa? Que no se han consumido. Por lo tanto, le restamos estas 10 unidades. O sea, este es el ajuste de los valores de inventario que deben restarse o sumarse. Por eso el más menos en la anterior pantalla vimos que es más menos inventario. En este caso es menos. De esa manera encontramos el consumo real, que son 510. ¿Qué pasa con el año 2011? Encontramos el consumo aparente. Aquí los inventarios al final de año eran, voy a bajarle un poquito para que no me estorbe esa ventana, ya, al final de año fueron 15 unidades, pero ¿qué sucede? Si al final de año en almacenes habían 15 unidades, del año anterior han aumentado solamente 5 unidades adicionales que no se han consumido. Por lo tanto, restamos menos 5. A todo este valor el menos 9 y sería menos 5, para que encontremos el valor del 466 como consumo real. ¿Qué pasa con el año 2012? Luego de encontrar el consumo aparente, le restamos las pérdidas, y acá, cuando se ha hecho la liquidación en almacenes, resulta que del año anterior, que eran 15, han bajado 7 unidades, parecen 8 solamente en almacenes. Quiere decir que se han consumido del año anterior al siguiente 7 unidades. Por lo tanto, este es más 7. Va a ser el consumo aparente menos las pérdidas más 7. ¿Ya? Por lo tanto, nos da este valor. ¿Ya? Un momento.
Bueno, caramba, no sé por qué me sale este valor que me sobre la pantalla. Ya, entonces nos vamos a encontrar menos las pérdidas de comercialización más 7 unidades. Entonces nos daría este valor. De esa manera es el tratamiento de la fórmula correspondiente de consumo aparente o la producción más las importaciones menos las exportaciones menos las pérdidas de comercialización más menos los inventarios. En realidad los ajustes de inventario son el más menos. ¿Ya? Haciéndole recuerdo de la utilización de esa fórmula para encontrar el consumo aparente y el consumo real. Bien. Veamos entonces, sigamos con nuestro Entonces, el consumo intermedio, ¿cómo lo vamos a encontrar? A través del coeficiente técnico y conociendo el producto final, podemos encontrar el producto intermedio. Los bienes de capital tienen otra forma de calcularse, sin embargo, también tienen relación con la cantidad de bienes finales y bienes intermedios. Muchas veces de manera indirecta podemos encontrar los bienes de capital que no solamente corresponden, ustedes lo saben ya, de que no corresponde solamente al tema de dinero, sino son los activos que vienen a apoyar o a coadyuvar en la producción y en obtención las cantidades de bienes finales y bienes intermedios. Aquí también creo que entramos a la utilización de las ecuaciones de dos, estamos tratando simplemente dos casos. En el caso en que los datos respondan a esta relación de que el consumo per cápita igual a una constante por el ingreso per cápita elevado a la elasticidad, porque esa es la fórmula, elevado a la elasticidad, esa es la relación. Como dijimos, acá en este caso nos interesa saber, dentro de los elementos del mercado, ¿qué nos interesa saber? Demanda, oferta, equilibrio, elasticidad. En este caso, queremos conocer la elasticidad, ingreso de la demanda. Para encontrarla no podemos trabajar de esta manera. Entonces la transformamos en una ecuación similar a la de la línea recta. Porque aquí sería es como que este valor sea Y igual a A, porque esto es una constante, a que es una constante, más B, que es el índice de orientación, ¿ya? Y la variable X. Ya se ha transformado en un formato como la línea recta. La otra opción de encontrar la elasticidad, es a través de las derivadas. Es a través de las derivadas. Donde la elasticidad de ingreso es la derivada del consumo per cápita dividido entre la derivada del ingreso per cápita. Claro, respecto a Q y respecto a Y en cada caso. De esa manera encontramos también el valor de la elasticidad. ¿Ya? Veamos, entonces, voy a hacerle recuerdo de un ejemplo que teníamos que responde, en realidad responde a esta condición, ya estos datos. Estamos asumiendo que responde. También recuérdense de que la aplicación de un modelo de ecuación, la aplicación de un modelo para los datos con los cuales estamos tratando, debemos primero comprobar de que esos datos responden a ese modelo o a esa ecuación.
¿A través de qué mecanismo lo aplicamos? Porque por ahí esos datos responden cercano a la orientación de una línea recta, o esos datos responden a la orientación de una ecuación potencial, o logarítmica, o cuadrática, o hiperbólica. Entonces, ¿cómo es que los comprobamos así? Hacemos unos ensayos, ya aplicándole el índice de correlación. La curva o los resultados de esos datos aplicando la función correspondiente, aquella que se acerque, el índice de correlación se acerque más a 1, más cercano a 1, es aquella ecuación que debiera aplicarse en los datos. Eso se recuerdan en estadísticas, ¿ya? Nosotros lo aplicamos en la obtención de los datos en el diagnóstico del mercado para saber qué tipo de curva es aquella que va a responder. Aquí lo que hacemos es asumir de que estos datos, en este ejemplo, responden a este formato, a esta ecuación. Estamos asumiendo para aplicar el método correspondiente de encontrar la elasticidad. Dijimos que bajo esta forma es muy difícil trabajar. Entonces la transformamos en una ecuación de la línea recta. Logaritmo de Q igual logaritmo de K más la elasticidad por el logaritmo de Y. Y creamos nuestras ecuaciones del método de mínimos cuadrados. Lo creamos, asumiendo cómo lo creamos estas dos ecuaciones. Aplicándole sumatorias a esta ecuación. La primera sumatoria es simplemente en Y, ¿ya? Solamente. Y si entonces hacemos sumatoria del logaritmo de Q igual la sumatoria aquí en este caso de esta constante va a ser simplemente el número de datos, ¿ya? Más E por la sumatoria del logaritmo de Y. Sobre esta hacemos una nueva sumatoria en logaritmo de Y. Logaritmo de Q, logaritmo de Y. Igual logaritmo de K, sumatoria logaritmo de Y. Más E, sumatoria logaritmo de Y es logaritmo de Y al cuadrado. Entonces tenemos las dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones vamos a encontrar y despejar el logaritmo de K y el valor que buscamos de la elasticidad. Estos valores podemos reemplazarlo aquí y aplicando antilogaritmos podemos encontrar la relación inicial original de nuestra curva, de nuestros datos, de nuestra ecuación. Aquí está inmerso el recordatorio del valor de la elasticidad. Recuérdense, si la elasticidad es mayor a 1, significa que la demanda de ese bien es elástica. Si es menor a 1, la demanda de ese bien es inelástica. Y es unitaria si es que es igual a 1. Bueno, aquí tengo un ejemplo sobre el desarrollo para de una vez cimentar en los recuerdos. Voy a ver si lo tengo. Así acuérdense de estos datos que son los mismos. ¿Ya? Esto voy a dejar de compartir esto y me voy a ver cuál es. Este creo que es. Está ahí. Compartir. Creo que es este. Vamos a ver. Es este. Fíjense. Entonces, con esos datos tenemos los años, que eran 10 años, la serie, el consumo per cápita que está establecido, 25, 26 toneladas,
el ingreso per cápita, que era el correspondiente, y como tenemos nuestras curvas y nuestra sumatoria, tenemos el logaritmo de Q en cada caso y aplicamos la sumatoria total, el logaritmo de los ingresos en cada año y aplicamos la sumatoria, el producto del logaritmo de Q por el logaritmo de Y para cada año, tenemos la sumatoria total, y el logaritmo de Y al cuadrado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Buscar los datos, los valores que necesitan las dos ecuaciones. ¿No es verdad? Las dos ecuaciones. Entonces, simplemente habiendo hecho este cálculo en esta matriz de datos, lo que hacemos es reemplazar sumatoria del logaritmo de Q. Lo tenemos acá. Igual a N, que son 10 datos, son 10 años, N por logaritmo de K, más E por la sumatoria del logaritmo de Y. ¿Cuál es? Es este. En la primera ecuación. En la segunda ecuación, sumatoria del logaritmo de Q por el logaritmo de Y. Es este valor. Reemplazamos. Aquí tenemos el logaritmo de K por la sumatoria del logaritmo de Y, que es este. Y más E, la sumatoria del logaritmo de Y al cuadrado, que es el correspondiente. De estas ecuaciones, de esta reemplazamos y llegamos al valor ¿a qué valor hemos llegado? A este valor. Logaritmo de K y E. Reemplazamos acá, dijimos, y volvemos a encontrar este valor. Ya hemos encontrado lo que se exigía en el problema, la elasticidad. Ese es para ese caso. Para el siguiente caso, utilización también buscando encontrar la elasticidad. Utilización de las tasas de crecimiento. ¿Partimos de qué? De las ecuaciones centrales, que sería esta. Que el valor, aquí estamos utilizando valores globales del consumo en unidades, del ingreso en pesos y de la población en habitantes. ¿Cómo encontramos las tasas de crecimiento de esta serie? De estas series. Aplicamos esta relación, que el consumo del año N, que sería 1995, va a ser igual al consumo del año 0, que es 4.800, el año 0 es 1990, 1 más la tasa que en este caso desconocemos, elevado a la N. Fíjense que si partimos de que este es el Q sub 0, el 91 es 1, 2, 3, 4 y 5. N va a ser 5. Nuestro N. Porque N también podría ser, si es que colocamos este Q1, que sería el 90, 1 más T sub Q elevado a la N menos 1. Sería 6, que son realmente los datos, menos 1. Entonces vamos a volver a tener que va a ser elevado a la quinta. Ya para el caso del consumo global. Para el caso del ingreso se procede igual, y para la población se procede igual para encontrar las tasas globales. El T sub Q global. ¿Cómo estamos buscando el valor de la elasticidad? El valor de la elasticidad lo encontramos mediante esta relación. Tasa de crecimiento per cápita, del consumo per cápita,
dividido entre la tasa del ingreso per cápita. La tasa de crecimiento del consumo per cápita es igual a la tasa de crecimiento global del consumo menos la tasa de la población. Y la tasa del ingreso per cápita es igual a la tasa de crecimiento del ingreso global menos la tasa de crecimiento de la población. Entonces, veamos cómo fue que procedimos con esto, si es que lo tengo acá. Voy a salirme y buscaré, ojalá, no tengo aquí, no tengo aquí. No es tasa, creo que es esta. Ok, aquí está. Solamente dice, no, tengo los tres valores. Fíjense, tenemos el consumo global en unidades del año 90 que eran 4.800, del año 95 que eran 5.755. Aplicamos nuestra fórmula porque queremos conocer cómo fue que creció el consumo global. Necesitamos conocer la tasa, a qué tasa creció. Entonces aplicamos nuestra fórmula Q sub n igual a Q sub 1, 1 más T sub Q a la n menos 1. ¿Ya? De ahí es que encontramos que el consumo global, despejando, ¿ya?, es 0.36 milésimos, o sea, 3.6%. En este caso, si nos quedamos sin tiempo, entramos un ratito más, ¿ya? De ahí es que tenemos ya el consumo global, 3.6%. El consumo, el ingreso per cápita, su tasa, fue, aplicando el mismo procedimiento, 3.3%. Y de la población fue 2.8%. Entonces, con estos valores que lo pueden anotar en su hojita, volvemos a nuestros datos iniciales. Ya hemos calculado sus tasas. Ya hemos calculado sus tasas. Entonces tenemos, fíjense ustedes, aquí. Tasa de crecimiento global era 3.6%, menos tasa de crecimiento de la población 2.8%. La diferencia van a ser 3.6 y 2.8, va a ser 0.8. Tasa de crecimiento del consumo per cápita. Creo que fue 3.3 menos 2.8, 0.5. De ahí es que la elasticidad, 0.8 dividido 0.5. Eso nos da, ¿cuánto nos dio? 3. ¿Cómo nos da? 1.6. 1.6. 1.6. ¿Qué significa referente al tema de la demanda? ¿Es una demanda de qué carácter, de qué tipo? Elástica, que eso es lo que estamos buscando determinar, la demanda elástica. Entonces, aquí simplemente hemos hecho un diagnóstico. Fíjense, son datos pasados y presentes. No hemos proyectado todavía. Estamos haciendo un diagnóstico para conocer demanda, oferta, equilibrio, elasticidad, todo este proceso. Sin embargo, esta aplicación de los métodos también podemos usarlo en las proyecciones. Recuérdense. Entonces dejaremos de compartir esto y nos vamos a una segunda parte. No es este.
Creo que es este. Ya. Aplicado y encontrada la elasticidad y en esos casos, podemos ingresar al tema de las proyecciones de la demanda. Nos estamos quedando un poquito aquí en conocimientos previos en este tema porque creo que es donde muchas veces cuando hacemos un proyecto es donde más podemos tomar tiempo en la investigación. La localización la vamos a ver en un santiamén de 10 minutos porque ya lo saben, no hay por qué volver a repetir, son temas conocidos por ustedes. Entonces, en estos métodos de provisión de la demanda también vamos a ver ustedes casos sobre artículos y sobre bienes han visto en planificación de la producción, también han visto otros casos de pronóstico. Ya, por ejemplo, los promedios móviles y una serie de aspectos han visto allá. Acá no lo vemos eso. También pudieran verse cuando hagan un trabajo en serio y se topen con circunstancias interesantes sobre las demandas o producciones de los artículos, pues verán estados estacionarios o zonales de los artículos, ¿no? Y eso, desde luego. Aquí lo que hacemos es recordatorio de los métodos más genéricos que podíamos encontrar, como es el caso de la extrapolación de la tendencia histórica del consumo y también de las correlaciones que el coeficiente de elasticidad y el ingreso pudieran darse o sea importante conocer esa relación. Estas dos circunstancias de la extrapolación de la tendencia histórica del consumo y la correlación del coeficiente de elasticidad. ¿Qué es el coeficiente de elasticidad en realidad? Ingreso en este caso. ¿Ya? La elasticidad, ustedes saben, es una medida, dijimos así, de sensibilidad que determina la variación de una variable, que en este caso sería el ingreso, cuando ya, mejor dicho, la cantidad, cuando el ingreso, la variable sería la cantidad o la demanda, cuando el ingreso varía en 1%. Se da cuando es con el ingreso. Con el precio sucede algo similar, la variación de la cantidad cuando el precio varía en una unidad o en 1%. Entonces, por eso es importante estas correlaciones que puedan darse. En el primer caso, que es la extrapolación de la tendencia histórica del consumo, su otro apellido, su otro nombre es el método de los mínimos cuadrados, cuya relación simplemente es cantidad-precio, cantidad en función del precio. Eso es el método más sencillo y simple, más utilizado desde luego que es este método de la tendencia histórica. Hablábamos también del coeficiente de correlación. Entonces, el siguiente método para proyectar las tasas de crecimiento también, las tasas de crecimiento. Ya lo vimos en la utilización del cálculo de elasticidad. Aquí podemos usarlo también para proyectar, utilizando las tasas de crecimiento. Bueno, me gustaría volver a hacer este ejemplo. Ya para proyectar, tenemos este ejemplo. Del 88 al 98. ¿Ya? Del 88 al 98. El consumo fue 66.6 y 115.2 en el 98. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo determinar la demanda para el año 2008. Aquí tiene de 10, 11 años, 2, 4, 6, 8, 10, 11 años. Tiene los datos de consumo. ¿Ya?
Entonces está pidiendo se determine la demanda para el año 2008, o sea, 10 años más. ¿Bajo cuál metodología? El método de los mínimos cuadrados. Hay dos alternativas para la utilización del método de los mínimos cuadrados. El método largo, ya, que sería usando las X como los años cronológicos ordenados 1 a 1, 1, 2, 3 hasta el año 11. Son 11 datos, 11 gestiones, 11 años. Y la otra es transformar esta escala en una escala en la cual en las coordenadas cartesianas nuestra X0 sería en la intersección de las Y y las X, ¿ya? Y hacia atrás, negativo, el valor negativo, y hacia adelante, valores positivos. De esa manera, lo hacemos más corto el cálculo, ¿ya? ¿Qué usamos? Usamos las mismas, ya que hicimos en la elasticidad, la generación de las dos ecuaciones centrales. Aquí la cantidad está relacionada con el tiempo. La cantidad está relacionada con el tiempo. ¿Ya? Q está en función de X. Entonces, nuestra curva, ¿cuál era? ¿Cuál es? Q igual a A más BX. Esa es nuestra curva. Q igual a A más BX. Entonces, si Q es igual a A más BX, ya. Si colocamos acá. ¿Ya? Ya, ingeniero, está bien. Bueno. Ojalá no sean más. Estamos apretando para que no sean más. Sí, porque somos 45 ya. Y daría exactos para 9. Ya. Muy bien. Bueno, sigamos entonces un ratito más. Quiero terminar este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que le decía de que nuestra curva, nuestra ecuación, que es Q igual a A más BX, esa es nuestra curva original, ¿ya? Esa es nuestra curva original. Ya responde a esta relación. Entonces creamos las dos ecuaciones. Sumatoria de Q a E. Dijimos la primera sumatoria nos genera el número de años. N por A, por la constante, más B, sumatoria de X, porque estamos haciendo en X. Luego hacemos en X. Esto es la primera vez en X. Ya sería XQ. A, sumatoria de X, más B, sumatoria de X al cuadrado. De la aplicación de esta matriz de datos, encontramos que A es igual a 95 y B es a 3.95. Entonces, nuestra curva de ajuste va a ser A 95 más B 3.95 por X. Ya. Antesito de esto para reforzar, quiero dejar un momento y ver si lo tengo esto resuelto con el procedimiento. ¿Ya? Estamos haciendo como que estuviéramos recién. ¿Dónde está? Si es que lo tengo, y si no, ustedes pues ya lo saben. Me conformaría con eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no lo tengo. Ya. No sé por qué no me ha salido. No lo subí ese. Así en este momento. Ya, pero como ya hicimos en la elasticidad,
aplicando los logaritmos, es lo mismo. Hacemos la misma matriz, tenemos los valores de Q, tenemos los valores de N, que son 11 años, tenemos los valores de X, ¿ya? Que es el tiempo, sumatoria de X, pues no es cronológico, acuérdense, es numérico. Los años, las X son numéricas, no son años cronológicos. Entonces, hacemos el valor correspondiente y si hacemos, fíjense ustedes, aquí el X, este puede ser un X. Van a resultar las X con un valor grande. Pero si hacemos esta transformación, nuestra sumatoria de X va a ser 0. Entonces, cuando toque reemplazar sumatoria de X, aquí va a ser 0. El cálculo se hace mucho más fácil cuando los datos son impares. Cuando los datos son o los años son impares, podemos hacer esta operación para reducir, agilizar, facilitar los datos y el cálculo. ¿Ya? Entonces, tenemos este valor, esta curva de ajuste. Y finalmente, ya, en la aplicación no sé si lo tengo acá, no lo tengo, este valor. Ya, aquí está. Entonces, queremos la demanda del 2008. La aplicamos aquí con esta curva de ajuste. 95 más 3.95 por X. Este X, en este caso, porque hemos aplicado esta escala, el X al año 1998 llega a ser el X5 y el 2008 más 10 llegaría a ser el año 2015. X15 y nos daría este valor. Si hayamos utilizado esta escala, seguramente el A va a variar, el B igual, pero nuestra X sería, como llega a X11, más 10 va a ser X21. Igual nos tiene que dar un valor similar a este valor. ¿Ya? Ese es el recordatorio de este caso, del primer caso sobre utilización de la extrapolación del consumo histórico, porque estos son consumos históricos. Simplemente el consumo estamos aplicándolo. Estamos tomando en cuenta solamente una variable, que es la cantidad y el tiempo. ¿Qué facilidades tiene este método? Desde luego que es fácil aplicarlo. Tiene una debilidad. Fíjense que aquí cuando hay este consumo, es año 98, es año 88 al 98. 10, 11 años en las cuales se sucedió este consumo. ¿Bajo qué circunstancias? Unas circunstancias sociales y unas circunstancias económicas de toda esa década. ¿Qué es lo que hace el método de mínimos cuadrados? Encontrar esta curva y simplemente, y esta curva, este 395 significa que es la orientación de la curva. ¿Cómo se está elevando ese ángulo de elevación de la curva? 395. Ese se sucede en este tiempo, en esta década. ¿Y qué es lo que hace el método? Suponer de que este ángulo va a seguir siendo igual para el año 98-2008. Y esa es su gran debilidad de este método, porque lo que ha pasado en esta década no va a ser exactamente, o por lo menos va a haber grandes diferencias con la siguiente década futura. Esa es una de las debilidades del método, pero es aplicado. Así que si somos muy sobreescrupulosos, buscaríamos otro método, como viene a ser
a la elasticidad, meter el ingreso, meter el precio, meter otras cosas para tener datos mucho más certeros. Ahora, desde luego, ustedes se preguntarán, ¿será que estas condiciones se aplicarán hasta el año 2019? ¿Qué pasó si hacíamos el análisis 2010 al 2019? Hacemos un análisis y queremos aplicar el 2019 al 2025. Fíjense las condiciones en las cuales se debate Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Habrá que hacer un análisis mucho más exhaustivo y profundo referente a los temas del consumo. ¿Ya? Por esta vez vamos a quedar aquí ya y proseguiremos la próxima clase. ¿Alguna pregunta, sin embargo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Bueno, está simplemente un... En la próxima vamos a avanzar más rápido y vamos a ingresar al tema de inversiones, ¿ya? Así que nos vamos a desquitar un poco. Lean de todas maneras, ¿ya? Cuídense y saludos a sus madres. O si hay mamás en el grupo, muchas felicidades, Dios las cuide, ¿ya? Que tengan buen día. Felicidades a todos.